Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 98 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Hoy estamos aquí con Magui Moreno. Magui es coach de mindfulness, terapeuta transpersonal y mamá de Adrián, que acaba de cumplir 9 años y tiene autismo. Aunque empezó su andadura como coach en el 2016, desde el año pasado se dedica exclusivamente a apoyar a mamás y papás de hijos con cualquier diferencia de desarrollo o neurológica a vivir con mayor bienestar, menos estrés y mayor conexión con sus seres queridos. Magui, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios entre Pañales. Creo que vamos a aprender demasiado de ti. Muchísimas gracias, Pau. Estoy encantada de estar aquí. Soy súper fan de Negocios entre Pañales, así que me hace muchísima ilusión tener este ratito para hablar contigo y para intentar aportar valor a cualquier mamá o papá que nos esté escuchando y que esté en esta situación. Magui, y además tú ya eres parte del Content Bootcamp y bueno, hemos estado ya en contacto desde antes. Así que bueno, me encanta además que la vida nos haya puesto en el camino juntas, ¿no? Ya también tú tienes un podcast con Wendy, vas a estar ahora en el curso de Comparte tu Voz, así que bueno, creo que estaremos de ahora en adelante viéndonos bastante. Sí, yo creo que esto estaba ya como que era lo que hacía falta, ¿no? Conocernos ya como a través del ordenador, a través de la pantalla, pero poder hablar, porque sí, la verdad es que yo te llevo siguiendo desde hace de muchísimo tiempo y me encanta todo lo que compartes. Y además me encanta esa visión de la maternidad que presentas tanto aquí como en tus redes, ¿no? En tu trabajo, que es una visión muchísimo más holística, muchísimo más completa, muchísimo más diversa, porque es eso, la maternidad no es igual para todo el mundo. Definitivamente no. A veces pensamos, a veces tenemos una idea de qué va a ser nuestra maternidad y la vida nos presenta otra. Exacto. Y yo creo que el tema de la maternidad es muy interesante porque yo siempre digo que cuando nace un hijo o una hija, nace una mamá, ¿no? Nacemos en el mismo momento, es decir, ese rol, esa responsabilidad nace en ese momento en el que nace nuestro hijo y también nacen las expectativas. Muchas veces las tenemos incluso de antes de quedarnos incluso embarazadas, pero yo creo que en ese momento en el que se materializa nuestro hijo o nuestra hija, es cuando también empiezan a pesarnos las expectativas sobre los hombros y ese tema es un tema un poquito heavy porque muchas veces no nos damos cuenta de ellas, de las expectativas y hacen que nos frustremos, que nos sintamos muy tristes, que nos sintamos pues que no lo estamos haciendo bien, que seamos muy autocríticas. Y todo eso primero nos impide a veces en esos momentos conectar realmente con nuestros hijos y también nos hace disfrutar menos de la maternidad, francamente, y es una pena, ¿no? Totalmente. Por ahí tengo una coach que se llama Claudia Kulish, que está con nosotros en la comunidad, y el otro decía, a ver, recordemos por qué tuvimos a nuestros hijos, para disfrutarlos, ¿no? Y como que a veces uno se encuentra en el día a día y con las exigencias, con la culpa, con la preocupación que tenemos con cada cosa que pasa con nuestros hijos y nos encontramos que no lo estamos disfrutando y bueno, es este camino de irnos quitando tantas expectativas. Exacto, porque si no al final lo que suele suceder, independientemente de que los hijos sean neurotípicos, que es el término que yo utilizo para las personas que se desarrollan de manera típica, o que los hijos sean neurodiversos, que tengan cualquier diferencia de desarrollo, de aprendizaje, de lenguaje, de comunicación, es que nos volvemos cáscaras vacías en el sentido de que si no disfrutamos la maternidad en nuestros propios términos, si no somos capaces de conectar profundamente y de verdad, ¿no?, con un cierto nivel de presencia con nuestros hijos y con el resto de nuestros seres queridos, pues al final no solamente no lo disfrutamos, sino que acabamos, a mí me pasa muchísimo con las mamás que trabajo que me dicen, es que yo un día me he levantado y ya no sé ni quién soy.
O sea, me siento vacía. Soy mamá de tal, soy esposa de cual, si tengo trabajo, pues tengo este cargo de trabajo, tengo estas responsabilidades, pero yo ya no sé quién soy. Yo no sé quién soy. Y entonces esto me parece fundamental, porque si no conectamos con nosotras mismas, si no tenemos un mínimo disfrute y una presencia con nosotras mismas, es muy difícil que vayamos a poder estar con nuestros hijos y es muy difícil también que podamos darles aquello que no nos damos a nosotras mismas. Entonces, si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a poder cuidar de nuestros hijos? Sí, claro, les vamos a vestir, les vamos a alimentar, vamos a procurar que tengan una buena educación, pero muchas veces los hijos no quieren tanto regalos o cosas o excursiones o clases o actividades. En el fondo, los hijos, sobre todo cuando son muy pequeños, lo que quieren es tu atención. Y Te tu quieren a ti. presencia, Exacto. y ver lo que a ti te apasiona, lo que a ti te hace feliz, es lo que ellos también más disfrutan. Exacto, porque una mamá feliz significa un hogar feliz. Y lo contrario también se aplica. Una mamá que no está feliz, una mamá que, bueno, pues que se siente un poco cáscara vacía, pues eso de alguna manera se repercute en los demás. La familia es un ecosistema, quiero decir, no es por avivar la leña no, el fuego de la culpa, no se trata de hacernos sentir culpables, sino de entender que la responsabilidad de lo que tú aportas a la relación con tu hijo y con tus seres queridos, esa responsabilidad es tuya. No es tu responsabilidad que tu hijo vaya a conseguir esto o vaya a conseguir lo otro, en el sentido de que muchas de estas cosas no están en nuestras manos. Los niños que llegan a nuestras vidas, que tienen algún tipo de déficit o de trastorno o algún tipo de diferencia, eso no está en nuestras manos. Y el cómo se desarrollen, en parte está en nuestras manos porque podemos potenciar al máximo su potencial, pero lo que sí está en tus manos es cómo apareces tú en esa relación, qué es lo que aportas tú a esa relación de madre-hijo. Y yo siempre digo que el amor incondicional es una decisión, no depende de las circunstancias externas. Por supuesto que nadie dice, pues yo voy a querer a mi hijo solo si tiene ojos azules. No, claro que no, queremos a los hijos tal y como nos llegan, tal y como son. Pero hay que recordar que el amor incondicional es una decisión y es una decisión que tomamos todos los días. Incluso cuando nuestros hijos hacen cosas que no nos gustan o que nos incomodan o que nos avergüenzan, aún así podemos quererles incondicionalmente y, por supuesto, ayudarles si es algo que pueda tener repercusiones negativas para ellos mismos, ayudarles a entender, bueno, pues que eso no está bien o que en estas circunstancias es mejor no hacer eso o que otras personas van a pensar ciertas cosas de ellos dentro de la capacidad de cada cual, de la edad de cada niño, pero no retirar nunca el amor o no Claro, menospreciarlo. Exacto. claro. Maui, vámonos un poquito más al principio de todo esto, al principio de tu maternidad, porque creo que hoy tú has avanzado mucho a nivel personal, a nivel de compasión. Fue algo que me encantó que me contabas, que tú abordas tu maternidad con muchísima compasión. Creo que esto es Uh-huh. algo bien necesario. Pero, ¿cómo fue ese momento inicial en el que tú recibiste por primera vez el diagnóstico de Adrián? ¿Cómo te diste cuenta? ¿A quién acudiste? ¿Qué herramientas tenías? Porque me imagino que te sentías perdida y tal vez si alguien que nos escucha está en la misma situación, escucharte a ti, escuchar tu historia le va a servir muchísimo. Así que platícanos cómo fue este inicio de darte cuenta que eras mamá de un niño con un aprendizaje distinto. Pues básicamente, yo soy española, mi marido es escocés, entonces vivíamos en Escocia en esa época y al niño le estábamos criando de manera bilingüe. Yo hablaba a Adrián exclusivamente en español y mi marido pues en inglés. Pero sí que es verdad que en nuestra casa, bueno, se hablaba solamente inglés. El caso es que lo que empezamos a notar con Adrián es pues que no hablaba, o sea, hablaba solamente con palabras sueltas, pero no hacía frases. Y una cosa que quiero desde aquí invitar a cualquier mamá que nos esté escuchando y que tenga cualquier sospecha, por favor, es muy importante acudir a un profesional, a un pediatra o a una logopeda, a un logopeda, desde el primer momento que haya sospecha de que haya algo diferente, porque la intervención temprana es fundamental.
En nuestro caso hubo muchas personas que desafortunadamente nos dieron pues un poco el consejo de, ay, no, no te preocupes, es porque es bilingüe y por eso le cuesta más, le está costando más, está tardando más. Siempre hay, en el caso del autismo, bueno, hay un par de síntomas bastante claros, como puede ser, por ejemplo, que no respondan a su nombre o que estén más enfocados en objetos en vez de en personas. Pero para cualquier otra diferencia neurológica, muchas de ellas, obviamente, el síndrome de Down se conoce desde que nace un bebé, incluso desde antes, tal vez. Entonces, en ese caso, digamos que el camino es diferente. En el caso de la dislexia severa, muchas veces tarda un poco más, porque lo mismo es algo que no se ve hasta que los niños no empiezan en la escuela. En cualquier caso, mi invitación es a que en el momento en el que una mamá tenga sospecha o sienta, yo creo que las madres desafortunadamente también todas tenemos este instinto maternal y todas tenemos una intuición muy fuerte con respecto a nuestros hijos y sabemos realmente, sabemos, es una cosa como primaria, sabemos que hay algo que no está bien, pero desafortunadamente muchas veces no nos escuchamos. Entonces es importante que si hay cualquier tipo de preocupación o sospecha o simplemente quieres quedarte tranquila, porque a veces es verdad que puede haber un poquito de retraso en el habla y obviamente no tiene por qué ser una diferencia neurológica, un trastorno del lenguaje, pero si hay cualquier sospecha, lo más importante es acudir lo antes posible a un profesional, porque cuanto antes, si hay un diagnóstico, cuanto antes se empiece con cualquier tipo de apoyo o tratamiento, por el tema de la neuroplasticidad, el hecho de que los cerebros humanos son como esponjitas, son como masa finita y desde el principio se puede llevar a cabo grandes cambios, ¿no? Y ayudar muchísimo. Tiene un efecto muy, muy potente cuanto antes se empiece. Entonces, en nuestro caso, básicamente la gente insistía en que no le pasa nada, es simplemente que es bilingüe, pero no, sí que le pasaba. Entonces, yo tuve que luchar bastante, incluso con la enfermera pediatra que acudió a nuestra casa, bueno, que finalmente sí nos refirió al pediatra. La verdad es que ese proceso siempre es difícil porque ahí es donde nos topamos con ese muro, con esa pared, casi es, o sea, ¡pum!, nos damos de frente, que es que, bueno, el hijo que pensábamos que íbamos a tener, pues es diferente a lo que esperábamos. Y sobre todo la preocupación por el futuro de nuestros hijos. ¿Qué va a ser de mi hijo? Yo creo que esa incertidumbre es una de las flechas que antes nos hieren, el no saber qué va a pasar. Porque incluso cuando hay diagnóstico, realmente los médicos tampoco te pueden decir, ni otros especialistas te pueden realmente garantizar o decir cómo se va a desarrollar tu hijo. No hay una prognosis para muchos de estos diagnósticos porque hay personas obviamente muy conocidas que tienen autismo, entre otras Bill Gates, el fundador de Microsoft, está dentro del espectro autista. Steve Jobs también lo estaba. Son personas hiper conocidas en el mundo, han llegado realmente a cambiar el mundo con su trabajo y son multimillonarios. Muchas de estas personas también han tenido dislexia y han sido tachados de inútiles o de no muy listos cuando eran pequeñitos en la escuela, ¿no? Entonces, los diagnósticos no suponen una sentencia de mi hijo va a tener que vivir conmigo el resto de su vida. No siempre. Los médicos no lo pueden asegurar cuando los niños son muy pequeños porque realmente las personas nos desarrollamos de una manera que nadie puede prever. Para mí, en esos primeros meses, lo más difícil fue pues darme cuenta de que mi hijo no era el que yo pensaba que iba a ser y que por lo tanto tenía que como volver a conocerle en realidad, ¿no? Como volver a prestarle atención, a entrar en su mundo, a entenderle desde el corazón y no tanto desde la mente, porque ahí es donde, con la mente es donde nos entran las expectativas, los juicios. Y esto fue más o menos cuando Adrián tenía como 3, 4 años. Sí, el proceso del diagnóstico empezó como con 3 años y poco y nos dieron el diagnóstico final de trastorno del espectro autista en diciembre del 2014, que Adrián acababa de cumplir 4 añitos en octubre. Entonces fue devastador, o sea, no lo voy a negar, fue devastador, de hecho fue antes de Navidades, pasamos unas Navidades horribles y además también aquí quiero apuntar a que las parejas no siempre van al mismo ritmo. Por ejemplo, mi marido hasta el último momento básicamente negaba, o sea, decía, no, pero ¿cómo va a ser autismo? Él todavía tenía esta otra teoría de que era simplemente un retraso del habla. Entonces, esto también es muy común, que las mamás y los papás que no estén en el mismo punto del camino de aceptación o incluso de querer siquiera considerar la posibilidad de que los niños vayan a tener alguna diferencia, ¿no?
Claro. Entonces, esto también puede llevar a mucho estrés entre la pareja, porque obviamente, claro, nos necesitamos porque nos sentimos muy mal, hay que pasar un proceso de duelo, porque en realidad es como que, aunque suene un poco fuerte decirlo así, pero es como que ha muerto el hijo que nos esperábamos. O sea, ha Y muerto tu entonces, expectativa, ¿no? Ha muerto tu exacto, expectativa de la vida de maternidad que ibas a tener. exacto, ha muerto la idea que tenías de tu hijo. Y esa idea la tienes obviamente que reemplazar con una realidad que es la realidad de tu hijo, la realidad de quién es tu hijo de verdad, ¿no? Y ahí es donde entra el amor incondicional, para ver a tu hijo otra vez de nuevo, ¿no? Casi casi como desde el principio, y obviamente abrir tu corazón para poder conectar, ¿no? Con él o con ella desde donde estén. Pero también es verdad que hay muchas veces que reconectar también con la pareja, Claro. porque Me no imagino que siempre es también pasaste fácil. por muchos juicios, ¿no? Tal vez es que yo no le he hablado de lo suficiente, es que mi Exacto. hijo no lo he estimulado, y tal vez como en este intento por decir todo está normal, más bien ha sido una, no quiero decir falla, pero entre comillas, ¿no? Como algo que a mí me faltó hacer. Uno empieza como en la cabeza te empieza a jugar muchas cosas. Sí, y de hecho, este es una especie como de, bueno, entramos en el victimismo, ¿no? Y el victimismo es tanto hacia la vida, de por qué me ha pasado esto a mí, como también hacia nosotros mismos, de, pues eso, qué he hecho yo mal, yo quiero Porque a normalidad, no, mí, no, ¿qué comí yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué exacto. medicamento tomé yo? Porque también hoy vivimos en un mundo en donde todo nos culpa. Si tú Ujú. comes esto, estás en riesgo. Si tú te vacunas con tal, estás en riesgo. Entonces me imagino que la primera emoción que debes de sentir como padre de un niño con unas capacidades distintas es mucha culpa. Sí, normalmente, o sea, hay como estadios, ¿no? Bien conocidos, los estadios del duelo, que no son lineales, ni es que a todo el mundo le pase igual, pero suele haber negación, suele haber culpa, suele haber ira, hay mucha ira, y este es un tema que hay que trabajar, incluso años después del diagnóstico, porque muchas veces si no procesamos esa ira, ese enfado con la vida o con nosotros mismos o yo qué sé, o con Dios o con lo que sea, pues muchas veces eso se queda en nuestro sistema y hace que tengamos ahí como una especie de substrato como de infelicidad. Y luego está todo el tema en ese proceso de duelo, todo el tema de la negociación, es decir, negociamos con nosotros mismos de, ok, mi hijo es así, pero entonces voy a hacer esto para ayudarle con esto y normalmente es un estadio un poquito más posterior, como que tenemos que primero aceptar quién es nuestro hijo, el diagnóstico de nuestro hijo, para poder llegar a un punto en el que nos ponemos en marcha bueno, pues para buscar apoyos o lo que sea. Y luego también un tema muy interesante es el tema de las etiquetas, porque en mi trabajo como coach yo acompaño a mamás que tienen hijos, lo mismo, no solamente autismo, pueden ser síndrome de Down, puede ser trastorno de déficit de atención e hiperactividad, puede ser dispraxia, puede ser dislexia. Entonces, muchas veces con las etiquetas es importante tener un diagnóstico porque es importante conocer el perfil, digamos, genérico de ese trastorno o de ese síndrome, ¿ok? Pero también es muy importante conocer cómo se manifiesta en nuestros hijos, ¿no? Porque cuando hablas, por ejemplo, del autismo, que o sea, se habla de un espectro, entonces es que hay de todo. Hay niños que tienen un nivel, digamos, de seriedad muchísimo más elevado que tal vez nunca van a hablar y hay niños que pueden perfectamente mantener una conversación y, por supuesto, seguramente van a poder llevar una vida más o menos normal, ¿no? Entonces, es importante entender el diagnóstico en general, pero luego también entenderlo cómo se aplica a tu hijo, o sea, específicamente, ¿no? Y luego también tener cuidado con las etiquetas en el sentido de realmente hacer las paces con cómo quieres tú llamar a tu hijo. Las palabras son muy importantes porque las palabras crean realidad. Entonces, muchas personas, precisamente, muchas mamás tienen vergüenza de utilizar ciertas etiquetas. Yo personalmente quiero animar a las personas que nos escuchen a que hagan esas etiquetas suyas, o sea, a que decidan cómo quieren llamar a su hijo cuando estén utilizando la etiqueta para un poco explicar a los demás por qué su hijo pues, es diferente o se comunica de manera diferente. La etiqueta no es la esencia de tu hijo. Tu hijo no solo es autista o tiene autismo o tiene Downs. Tu hijo es mucho más que eso. Pero esa etiqueta ayuda de cara a comunicarse con los demás sobre las necesidades de nuestros hijos. Entonces, es como un poquito de baile, ¿no? O sea, como que tienes que aceptar la etiqueta, pero al mismo tiempo hacerla tuya para que no te avergüence a ti como mamá y tampoco para que limite de ninguna manera a tu hijo.
Qué importante eso, porque a veces nosotros nos da miedo, ¿no? Decir algún diagnóstico también, porque cómo lo expresamos con los demás, o cómo lo van a Ujú, ver, o cómo ujú. nos van a ver a nosotros. Pero por otro lado, también no podemos explicarle a otras personas lo distinto o terminar con estigmas, abrirnos, que a veces también es necesario con nuestras amistades. Creo que uno debe de estar entre, no sé, como dicen en México, en camisa de 11 varas porque no Sí, sabes qué sí. hacer. En España también se dice, exacto, no te metas en camisas de 11 varas, exacto. La verdad es que el tema del estigma es un tema también que me gustaría tratar, ¿no? Porque es importantísimo entender que a nivel global cada vez se habla más de diferencias neurológicas. No todas las diferencias neurológicas son trastornos en el sentido de que vayan a ser auténticos handicaps. Algunas sí, pero cada vez se entiende, afortunadamente, cada vez hay más estudios sobre la neurobiología y cómo el cerebro, bueno, pues se desarrolla de manera diferente. Entonces, a mí me parece que es importante desestigmatizar, pero no solamente desde el punto de vista de que cada vez se sabe más sobre el cerebro y que cada vez sabemos más de que de los niños se desarrollan de maneras diferentes, sino también el hecho de que vamos hacia, o sea, a nivel demográfico, a nivel estadístico, cada vez hay más niños con diferencias neurológicas. Claro. Entonces, no es tan raro ya conocer a alguien que tenga un hijo que tenga hiperactividad o déficit de atención o que tenga dislexia o que tenga dispraxia, que es cuando como la coordinación motriz no funciona del todo bien. Hay niños que, por ejemplo, constantemente se caen, tropiezan, no son muy hábiles a nivel de los fine motor skills, ¿no? La motricidad fina y, por ejemplo, a lo mejor no tienen buena escritura. Entonces, estas cosas muchas veces que pensamos, pero esto no es tan grave. Bueno, pero esto en el entorno del aprendizaje en la escuela puede llegar a ser grave cuando a un niño no le están apoyando y además puede resultar en bullying, puede resultar, o sea, que decir, que cuando hablamos muchas veces decimos, pero es que autismo es una cosa muy grave. Bueno, sí, pero hay muchas diferencias neurológicas que sí afectan a nuestros hijos. Entonces, no hay que dramatizar en el sentido de que no es un... Cada vez es más común, yo creo, la percepción de que los niños aprenden de manera diferente y de que hay niños que realmente tienen el cerebro pues como cableado de otra manera y entonces aprenden de otra manera. Hay niños que aprenden de manera mucho más visual porque a lo mejor tienen un cierto trastorno del lenguaje, por ejemplo, como puede ser mi hijo. Entonces, están ahora mismo en Estados Unidos hablando de que hasta un 20% de los niños tienen alguna diferencia de aprendizaje. Un 20%. Eso es muchísimo. Entonces, no hay que estigmatizar porque al final hay cada vez más niños así y, por supuesto, cada vez hay más padres y madres así. Entonces, también desde aquí lanzar un mensaje de no estás sola, no estás sola. Cada vez somos más y además cada vez tenemos en general en la sociedad, sobre todo yo lo he visto mucho, yo vivo en Estados Unidos y en Europa también, cada vez se habla más de neurodiversidad. Claro, y Eh, ser más tolerantes a que hay exacto. distintas personas con distintos, y en vez de, no, a ese amiguito no lo vas a invitar porque cualquier cosa es al revés, ¿no? Ujú. Inclusión, y ahí también es cuando yo creo en el valor de explicarles las diferencias, pero ¿cómo le explicas a tu hijo las diferencias sin etiquetar? ¿No? Y ¿Cómo, esto es, cómo lo esto haces es ser más tolerante y empático sin etiquetar a su amigo que tiene autismo? Eso es lo que yo creo que también como papá, cuando quieres que tu hijo sea más influyente, me parece un reto. Es un reto, y es un reto porque no solamente los papás tenemos que hacerlo con nuestros hijos, digamos, neurotípicos, sino que también las escuelas lo tienen que hacer. Claro. Y ahí es donde yo, por ejemplo, estoy colaborando con un proyecto aquí en Washington donde estamos, bueno, yo voy a ser la traductora al español de materiales que van a ser historias contadas para niños de diferentes edades pues por ejemplo, pues Pepita tiene, cuando sale al recreo, Pepita a veces se tapa los oídos porque no le gusta el ruido, ¿no? Y son cuentos que básicamente te están describiendo diferentes comportamientos de niños que puedan tener diferentes diagnósticos para empezar a educar también a los niños en las escuelas sobre el hecho de que todos somos diferentes y de que el que un niño se tape los oídos, por ejemplo, porque no le gusta el ruido,
no le hace raro, no le hace raro, es simplemente que él o ella necesita hacer eso, ¿no? Entonces, Siento que también los papás a veces ponemos tantas etiquetas a los comportamientos de los niños en general, ¿no? sí. Si gritas, eres malo. Si haces no sé qué, eres grosero. Que entonces también los mismos niños, ante cualquier comportamiento, empiezan a juzgar a los mismos amiguitos y la tolerancia es como una bola de nieve. Si no ven tolerancia, no van a tenerla ellos. Exacto. Y yo creo que aquí es donde a mí me gusta pensar que cualquier persona que esté trabajando con niños, ya sea como pedagoga, ya sea como educadora, ya sea como logopeda, ya sea como lo que sea, profesora de kindergarten, lo que sea, cualquier persona, y por supuesto los padres, cualquier persona que esté trabajando con niños, sean niños normales, entre comillas, neurotípicos o no, no solamente está trabajando con niños, está trabajando con el futuro del mundo. Y suena muy grandioso decirlo así, pero es verdad. Si educamos a nuestros hijos para que sean tolerantes, para que vean y admitan y, digamos, acepten la diversidad, sea la que sea. Yo personalmente creo que vamos hacia un mundo mejor. Si estamos todavía con con nuestras propias reglas y nuestros propios valores que nosotros mismos heredamos de nuestros padres, yo creo que aquí el tema de la maternidad como avenida de transformación personal es impresionante, o sea, es una grandísima oportunidad, seguramente la mayor oportunidad que tenemos en la vida para las mamás y los papás de conocernos, de conocer nuestras creencias, de nuestros valores, nuestras reglas y realmente examinar si nos valen o no nos valen y sobre todo si queremos pasárselos a nuestros hijos o no. Porque obviamente la vida, cuando, yo qué sé, en la época de mis abuelos, pues que era muy diferente. Y entonces las normas que había en esa época, hoy en día, muchas de ellas, incluidas, por ejemplo, el castigo físico a los hijos, están totalmente desacreditadas. Y muchas veces pensamos, bueno, ok, claro, porque es que eso era muy fuerte, pero no, es que muchas veces seguimos con otras normas como, por ejemplo, los niños tienen que respetar a los mayores. Y claro, mucha gente diría, ya, pero ¿eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo mientras que nosotros también respetemos a los niños. Claro. Y muchas veces son como reglas pequeñitas, implícitas, que están ahí en nuestro software, que no nos damos cuenta de ellas, pero que tienen un efecto sobre cómo tratamos a nuestros hijos y cómo tratamos a los hijos de los demás. Entonces, el tema de la crítica, ¿no? De las etiquetas, de, pues eso, eres un gritón, es que eres una llorona porque siempre estás llorando. Yo creo que esto tiene mucho que ver no con tu hijo, tiene que ver contigo, tiene que ver con tu propia historia emocional y psicológica y con las heridas que tú no has sanado de tu propia infancia. Y por eso yo siempre digo que muchas veces cuando tenemos un hijo diferente eso es como una bomba atómica, porque no solamente es el hecho de que sea diferente, sino de que hay tantos sentimientos en nosotros mismos que tenemos que sanar de nuestra propia infancia, sobre lo que significa ser normal, lo que significa ser querido, lo que significa el merecimiento, ¿no? La validación. Entonces sí, es un tema que realmente... Sí, de por sí la maternidad es como, ¿no? Súper revelador. Me Uh-huh. imagino que en un caso como el tuyo es como bomba atómica, como dices. Sí, sí, sí. Y el tema de la aceptación, o sea, del autoconocimiento y la gestión emocional es fundamental. O sea, es el pilar número uno. Yo trabajo tres pilares: el autoconocimiento, el autocuidado y la conexión. Y el autoconocimiento, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Porque creo que vuelvo al punto de donde empezamos la charla, Pau, que es cáscara vacía. Si vives en modo víctima, si vives en modo supervivencia, no vas a poder ni disfrutar ni tampoco dar lo mejor de ti mismo. Y para eso tienes que conocerte, tienes que reencontrarte, ¿no? Y tienes que entender tus emociones, porque las emociones no son buenas ni malas, las emociones son mensajes, son procesos de energía, ¿no? Una energía que nos llega y que se tiene que un poco procesar a través del cuerpo, pero son mensajes, son mensajeros, nos traen un mensaje y por lo tanto todas las emociones son válidas y son valiosas, las nuestras y las de nuestros hijos. Pero cuando nosotros tenemos alguna emoción nuestra bloqueada por alguna creencia, pues es mucho más difícil que podamos aceptar las emociones de nuestros hijos. Y en este proceso, Maui, Uh-huh. ¿cómo ayudas tú a otros papás? O sea, una mamá que se acaba de enterar que su hijo tiene un diagnóstico de autismo y bueno, tal vez el doctor lo único que le va a dar es un diagnóstico y punto, pero no le va a Exacto. enseñar en su día a día cómo va a resolver cuando no pueda comunicarse con su hijo, cuando su hijo tenga una frustración, cuando hay Uh-huh. alguna pelea por una comida. ¿Cómo tú
acompañas a esa familia? Mira, lo primero es totalmente cierto lo que acabas de decir. Normalmente cuando nos dan un diagnóstico o estamos en un proceso de diagnóstico, se acaba todo con el diagnóstico. Yo he vivido en varios países y te puedo decir que infelizmente hay muy poco apoyo una vez que llega el autismo, una vez que llega el diagnóstico, sobre todo el tema del autismo porque digamos que es bastante más complejo, pero incluso en otros casos también hay muy, muy poco apoyo después del diagnóstico. Y muchísimo estrés, ¿eh? Porque aquí también me gustaría mencionar que hace un par de años, creo que en el 2016, hicieron un estudio aquí en Estados Unidos comparando los niveles de cortisol, que es una de las hormonas del estrés, en la saliva de madres de hijos con autismo, en este caso, concretamente, y se dieron cuenta de que tienen niveles de estrés mucho más elevados que los de un soldado en combate activo. Wow. O sea, el estrés de los padres de hijos diferentes está por las nubes. Entonces, después del diagnóstico, lo primero es, yo personalmente trabajo con las madres y también con los padres, pero casi siempre son las madres, para reducir el estrés. Es fundamental, porque si estamos en modo estrés es que no podemos hacer nada. Estamos funcionando minuto a minuto, hora a hora, día a día, y es muy difícil tomar buenas decisiones desde un estado de ansiedad. Claro. Entonces es muy, muy, muy importante. Lo primero, llevar ese proceso, que es un proceso que puede ser largo, un proceso de aceptación del diagnóstico, un proceso de duelo, entre comillas, ¿no? Y un proceso de reducción del estrés. Entonces, eso es lo primero. Yo no trabajo directamente, porque yo no soy pedagoga ni educadora, entonces yo no trabajo directamente dando consejos sobre cómo, por ejemplo, pues eso, lidiar con problemas de alimentación de tu hijo, pero sí que ayudo a encontrar a profesionales que te puedan ayudar. Entonces, esa es una de las cosas. El segundo pilar que comentaba antes es el del autocuidado, ¿no? Entonces, una vez que has gestionado el estrés un poquito, no quiero decir que te lo vayas a quitar, o sea, por supuesto que no, pero del todo. Sí, el Porque hecho de reconocerlo, ¿no? De saber que exactamente. ya es gigante. Exactamente. El segundo pilar es el autocuidado y es trabajar con las mamás para que tengan compasión de sí mismas, primero para que escuchen y por lo tanto puedan cubrir sus propias necesidades, porque normalmente dejamos nuestras necesidades al final de la lista y nunca llegamos a ellas. Y la gente normalmente me dice, pero es que yo no tengo tiempo de darme un baño con velas y con incienso. Es que no se trata de eso. O sea, el autocuidado muchas veces es tan sencillo como darte unos minutos antes de acostarte o incluso cuando ya estés en la cama para respirar y para decirte algo amable, aunque sea lo estás haciendo lo mejor que puedes o estoy aquí contigo, estamos juntas, no estás sola, aunque te lo estés diciendo tú a ti misma. Eso es autocuidado. Y es lo mínimo. ¿Y cuántas personas de aquí no pasamos a veces horas en redes sociales? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del autocuidado porque lo mismo no se trata de causar más culpa, ¿no? Culpabilidad o de añadir otro deber, otro que hacer a la lista. Es entender que muchas veces buscamos distracciones, pero las distracciones, ¿cuál es la diferencia entre una distracción y una actividad de autocuidado? El autocuidado te nutre. La distracción te distrae, es decir, te evade de tu vida, ¿no? De tus dificultades, de lo que sea. Entonces, las distracciones también tienen su lugar y, desde luego, en las vidas de las mamás con hijos diferentes, por supuesto que lo tienen, pero hay que nutrirse. Hay que nutrirse porque tenemos que llenar este cascarón para poder dar a los demás. Entonces esa es la segunda área en la que yo ayudo, ¿no? Para ayudar a las mamás a encontrar esos hábitos de autocuidado, porque tiene que ser un hábito, no consiste solamente en decir de vez en cuando me acuerdo de que tengo que, pues yo qué sé, hacer mindfulness o hacer deporte o hacer alguna actividad que realmente me nutra. No, tiene que ser un hábito regular en tu vida. Claro, y por eso que dices, no vas a estar en estrés constante, vas a estar acompañando a una personita que tiene totalmente pues nublada la parte de sus emociones y si la tuya está de la misma forma, pues va a ser todavía más difícil, ¿no? Entonces, si tú estás bien, si tú puedes estar más tranquila, más en conexión contigo misma, puedes ayudar a que ese camino de tu hijo sea pues más acompañado, más amoroso. Exacto, porque además yo siempre digo que el dolor es inevitable. Bueno, esto no lo digo yo, lo han dicho muchísimos maestros espirituales a lo largo de los milenios. El dolor en la vida es inevitable, o sea, es parte de la Opcional. condición
Ana, el sufrimiento es opcional y el sufrimiento viene de no aceptar lo que es. Por eso la aceptación es tan importante en todo este proceso, ¿no? Hay que empezar desde la aceptación, porque si no aceptamos que nuestro hijo es diferente, si no aceptamos que nos sentimos decepcionadas, si no aceptamos que estamos enfadadas con la vida, si no aceptamos que estamos a lo mejor rabiosas con nuestro marido, pues no vamos a poder cambiar eso que nos está causando tanto sufrimiento. Claro, y a veces es como, lo tengo que cambiar, lo tengo que cambiar. No, así es la situación, ¿no? Exacto. Y ahora, ¿cómo lo vamos a abordar de la mejor forma sin quererlo cambiar? Es que muchas veces este tipo de cosas que nos causan sufrimiento no las podemos cambiar, por eso nos causa sufrimiento. Cuando hay algo que te causa dolor, o sea, si tú vas a correr y te tuerces el tobillo, pues ahí eso es un dolor y tú puedes hacer algo al respecto. Tú puedes ir al médico, puedes que te pongan ¿sabes? Si es algo que depende de ti, claro que lo puedes cambiar, pero muchas de las cosas que nos causan sufrimiento no las podemos cambiar porque no están en nuestras manos. No podemos quitarle el trastorno a nuestro hijo, sea el que sea, o la diferencia neurológica. No lo podemos, no está en nuestras manos. Entonces, si no lo aceptas, no puedes ni siquiera operar de ninguna manera para mejorar o para cambiar cómo tú lo ves. O sea, si tú no lo aceptas, no solamente no vas a poder cambiar el trastorno en sí, porque eso no está en tus manos, es que tampoco vas a poder cambiar tu perspectiva sobre esa diferencia o tu perspectiva sobre tu hijo. Porque si no lo aceptas, ¿cómo lo puedes cambiar? O cómo lo puedes modificar de alguna manera, ¿no? Es donde entra el tercer pilar de mi trabajo, que es el pilar de la conexión y que digamos que es la parte más tradicionalmente lo que se consideraría pues coaching de crianza, ¿no? Que tiene que ver con el ecosistema de la familia, o sea, y con la relación madre-hijo o padre-hijo, ver qué es lo que te causa estrés en cómo te relacionas tú con tu hijo. Cómo reaccionas a tus propios berrinches, cómo reaccionas ante los berrinches de tu hijo, ¿no? Porque en el fondo muchas veces lo que hacemos somos espejos de nuestros hijos. Y nuestros hijos no solamente como que captan nuestra energía de una manera también como muy intuitiva, sino que además, porque absorben, ¿no? Absorben nuestros estados emocionales, sino que además muchas veces nosotros reaccionamos en base al significado que nosotros, los papás, las mamás, les damos a su comportamiento. Entonces, si tu hijo no puede evitar, por ejemplo, pegar saltos, porque las personas con diferencias neurológicas muchas veces también tienen diferencias de integración sensorial, ¿no? De input sensorial. Entonces, igual que no les gusta, hay personas que no les gustan los sonidos muy altos o tienen mucha sensibilidad a la luz o lo que sea. Hay personas que saltan, hay niños que saltan mucho, por ejemplo, es una de esos tics muy conocidos, sobre todo de niños que tienen autismo, que saltan o que mueven las manos. Y esto es un tema que no lo están haciendo para fastidiarte a ti o para ponerte en evidencia a ti o para avergonzarte a ti en la cola del supermercado. Por supuesto que no. Tu hijo lo está haciendo porque tiene una necesidad real, sensorial, de estimularse de esa manera. Y entonces yo aquí también invitaría a las mamás a que utilicen ese diagnóstico que tienen de su hijo para entender, digamos, la problemática, entre comillas, la sintomatología de cada niño. Porque es eso, tu hijo no está aleteando sus manos para hacerte quedar mal delante de tus amigas. Yo creo que en general todo papá se debería de quitar del vocabulario la frase me hizo, ¿no? Porque muchas Exacto. veces me hizo un berrinche, me hizo un escándalo, me hizo un show. No te lo hizo a ti. No eres tú el protagonista de esa historia. Y creo que ya apenas cambiamos ese pensamiento, empezamos a entender que tenían una necesidad y que estaba pasando por algo que tenía que suceder. Exacto, y entonces ahí tu rol como mamá es primero entender cuál es esa necesidad para que la próxima vez a lo mejor se la puedas satisfacer de otra manera o puedas prevenir ciertos comportamientos porque es verdad, hay ciertos comportamientos que sí son peligrosos, los niños que por ejemplo salen corriendo, ¿no? Entonces sí hay cosas que por supuesto que podemos hacer al respecto en cuanto a entender y a prevenir, pero sobre todo quitarse de la cabeza la asunción, básicamente la creencia de que los hijos son una extensión propia, o sea, de que los hijos de alguna manera como que son un reflejo de tu valía como persona. Eso no es cierto. Y esa es la fuente de mucho sufrimiento. Mucho Es mucho sufrimiento, sufrimiento. porque de verdad que no nos damos cuenta lo arraigada que está esa creencia a nosotros, desde en el momento en el que nacen, ¿no? Que la gente te dice, ay, te salió güerito, te salió lindo, te salió grande, como que todo pensamos que es una extensión de nosotros, de lo que hicimos Exacto. bien o mal,
y eso es sumamente dañino porque nos estamos, o sea, si no aprendió ya a escribir, entonces pensamos que es una falla nuestra. Si no come brócoli, es una falla tuya. Y entonces estamos en constante, pues, juicio de lo buenos o malos, entre comillas, que somos como madres o padres, y eso no nos pone a nada bueno. No, y solamente eso alimenta el crítico interior, ¿no? Que es yo creo que lo más tremendo de todo esto en el sentido de penoso, y de ahí viene el estrés. El estrés no te lo causa el autismo o el síndrome de Down de tu hijo. El estrés te lo estás causando tú por tu falta de aceptación. El estrés te lo están causando tus pensamientos, tus creencias sobre el hecho de que tu hijo te salió mal. Claro. Y es que es duro decirlo así, pero es que es esto. O sea, a mí me ha pasado. O sea, yo misma he pasado por ese punto. ¿Por qué? Porque, pues eso, qué horror tener un hijo que no sepa escribir, o un hijo que no sepa leer, o un hijo que no sepa hablar. Es como, uff, me salió defectuoso. No, tu hijo es un ser humano con su propio camino y tú tienes el honor de acompañarle durante X años y de estar ahí para ayudarle a que realice su máximo potencial. Tu Me hijo encanta no eso es que tu acabas de muñeco. decir, que es un honor, porque muchas veces, y me imagino a la hora en la que nace un niño y que todo el mundo alrededor te dice, qué bueno que tiene salud, qué bueno que está bien, qué bueno que... Y nos planteamos la enfermedad o la situación diferente como lo peor que puede pasar, ¿no? Ujú. Y yo creo que tú, que estás en ese lugar en donde alguien se imagina como lo peor que le pudiera pasar, tal vez hoy me dices, ¿sabes qué? Yo tuve el honor de ser la mamá de Adrián y todo lo que me ha enseñado y todo este camino, lo que yo he aprendido. Y no te lo tengo ni que preguntar porque estoy segura que me vas a decir que hoy eres una mejor persona gracias a Adrián. Por supuesto, exacto. Y todo lo que acabas de decir es absolutamente cierto. Y yo Entonces, no lo, yo no eso lo no es cambio. lo peor, todo lo contrario a lo peor. Entonces, es muy bueno verlo de alguien, pues el camino que has avanzado, ¿no? El honor, las lecciones, todo lo que sientes hoy en día. Sí, y yo además diría que eso, la maternidad, independientemente de cómo sea tu hijo, es siempre una invitación a tu propia transformación personal. No necesariamente para demostrar nada a nadie, sino simplemente para conocerte mejor. Y eso, muchas de los desafíos y de las oportunidades que te llegan de autoconocimiento y de reflexión, te las da tu hijo o tu hija. Totalmente. Entonces, ellos también es un cliché, ¿no? Porque esto también se dice mucho, pero es verdad, nuestros hijos son nuestros mayores maestros, nuestros más grandes maestros. Entonces, yo creo que tal vez, pues eso, para terminar, es invitar a las mamás desde la comprensión y la compasión a que pasen el duelo, a que acepten esa realidad, que eso va a llevar tiempo, que muchas veces no estamos hablando días ni meses, incluso a veces también lleva años, que esto está bien, porque eso también es parte del camino, pero que el amor incondicional es una decisión y que el acompañar a nuestros hijos es un honor. Entonces, desde cuando podamos aceptar a nuestro hijo tal y como es, vamos a poder aceptar tal y como es nuestra vida y sobre todo vamos a poder aceptar tal y como somos a nosotras mismas, ¿no? Con nuestros berrinches, con nuestras frustraciones, con nuestros momentos menos estelares como madres y perdonarnos. Yo creo que la última clave que diría también aquí es el tema del perdón. Hay que perdonarse porque no somos madres perfectas, sean nuestros hijos normales o sean diferentes. No utilicemos a la maternidad como una vara para compararnos o para validarnos, porque no lo es. La maternidad es un precioso camino de exploración y de autoconocimiento, no es el agravio comparativo constante. Entonces, perdonarse también el hecho de que de vez en cuando pues caemos en eso y que como mamás a menudo nos castigamos muchísimo por no ser suficientemente buenas, por no ser suficientemente pacientes. Entonces, perdónate a ti para poder realmente disfrutar de tu maternidad, sea como sea, y tenga los desafíos que tenga. Porque no lo niego que muchas veces, pues, oye, tiene desafíos bastante grandes también, claro. Pero en los desafíos vienen las lecciones, ¿no? Exacto. Si todo fuera sol y sonrisas y felicidad, no aprenderíamos, no estaríamos tan No, en contacto con quienes somos y no tendríamos transformaciones.
Exacto, exacto. Sí, porque los seres humanos somos los únicos animales que tropezamos en la misma piedra, pero es como que las piedras tienen que estar ahí, porque si no, no tropezamos y si no nos caemos, no podemos levantarnos con Exacto. otra, ¿no? Con otra visión, ¿no? Con otra perspectiva. Entonces, exacto, si las cosas van muy bien, pues ¿por qué cambiarlas? Pero es cuando las cosas van mal o cuando las cosas se dificultan que ahí tenemos la resiliencia, ¿no? Tenemos la capacidad humana de afrontar las adversidades y de querernos en el proceso. Y esta es la clave, ¿no? Hay que quererse en el proceso, hay que perdonarse en el proceso porque vamos a hacerlo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en ese momento. Incluso cuando pensemos, es que yo me equivoqué porque no le hablé o porque no le presté tanta atención, lo que sea, da igual. No te culpes, tú lo hiciste lo mejor que pudiste en ese momento con los recursos que tenías en ese momento. Si ahora ya sabes más y sabes mejor, yo por eso siempre digo que la información es clave y sobre todo no solamente la información externa, sino la información interna, ¿no? Esa reconexión con nosotras mismas. Si tú ya estás mucho más reconectada contigo misma, vas a poder avanzar de una manera mucho más segura, mucho más con más confianza y sobre todo con más amor, o sea, porque al final de lo que se trata es de eso. Claro. Maui, me encanta todo lo que nos has compartido. En verdad que para mí me ha abierto los ojos a muchas cosas que creo que no estaba yo realmente en conciencia. Me parece sumamente importante que las mamás sepan que no solamente al detectar un autismo cualquier característica distinta de un hijo, el que tiene que recibir ayuda es el hijo, sino nosotros como papás también y qué bueno que tú estás ahí para acompañarlos en este camino. Sí, yo siempre digo que lo que solemos hacer cuando nuestro hijo recibe un diagnóstico o cuando hay cualquier sospecha es que enseguida nos lanzamos, cuando ya hemos pasado ese proceso de duelo y hemos aceptado eso, enseguida nos lanzamos a buscar ayuda externa para nuestro hijo. Pero ¿y quién nos ayuda a nosotros? ¿Quién nos apoya a nosotros los padres? Al final nosotros somos los guerreros que estamos ahí a pie de cañón, ¿no? Haciendo la batalla diaria. Y yo por eso creo que es importante que los padres también reciban un apoyo específico para su situación. Totalmente de acuerdo. No sabes cómo esto toca muchas fibras conmigo porque, bueno, es una situación totalmente distinta, pero yo de chiquita tuve que ser como la mamá de mi mamá, porque mi mamá tiene un Ujú. diagnóstico de bipolaridad y esquizofrenia, y bueno, esto es otro tema al que estamos hablando, pero para yo ayudarla, primero me tuve que ayudar yo, porque al tener estos papeles invertidos, ¿no? De donde yo era la que la cuidaba, la que la protegía, la que lo primero que me dijo el terapeuta cuando fui es, tú primero tienes que estar bien tú, porque tú ya también estás casi que, bueno, pensaban que una depresión, o esto fue hace muchos años. Y de ahí me quedó muy, muy claro que si yo no estaba bien, yo no podía ayudar absolutamente a nadie, ¿no? Independientemente de esa situación atípica y el hecho de buscar ayuda hasta cuando menos piensas que la necesitas, porque sí la necesitas, sí está algo de ti, algo de tus emociones, algo de tu estrés que tienes que manejar. Es fundamental. O sea, el tema del autocuidado es fundamental. Y de autocuidado, no solamente autocuidado, sino también autoconocimiento. Este tema de la reconexión, de hecho, mi línea, como mi tagline, no es reconecta contigo para conectar mejor con tu hijo. Y esto se aplica a todas las relaciones humanas. Puede ser con tu mamá, como por ejemplo tu caso cuando eras pequeñita, o puede ser con tu pareja. Pero es fundamental, si no estamos bien nosotros, no podemos dar a los demás. O sea, yo puedo querer darle a mi hijo $1.000.000. Si yo no tengo $1.000.000, ¿cómo se lo doy? No puedo, no lo tengo. Entonces, no, si no tenemos amor por nosotras mismas, si no nos conocemos bien, si no nos cuidamos, si no escuchamos y atendemos a nuestras necesidades, ¿cómo vamos a poder hacerlo para los demás? Ese tipo de madre abnegada, madre resignada, que además también es muy común cuando los hijos son diferentes, ¿no? Que es como, bueno, pues mi hijo tiene X y esto ya es mi cruz para el resto de mi vida. Este tipo de madre abnegada y sacrificada no es la mejor madre que tú le puedes dar a tu hijo. No es la mejor madre, porque está basada en la frustración y está basada en la negación de tus propias necesidades. Y de esa manera, Me más encanta. tarde o más Terminamos con el temprano, masoquismo maternal que es muy duro exacto, hoy en día. exacto. Y de esa manera no le vas a dar lo mejor a tu hijo. Entonces, no se trata de caer en la culpabilidad, al contrario, se trata de decir, no, es que nos tenemos que cuidar.
es que nos tenemos que escuchar, es que nos tenemos que conocer para desde ahí, desde la fortaleza de cuidarnos bien a nosotras mismas, poder dar a los demás. Y aquí es donde también quiero decir muy rápidamente que por eso me encanta también tanto tu podcast, el tema de la realización como persona también, no para todo el mundo, pero en muchos casos sí incluye la realización profesional, ¿no? Y yo creo que este también es un tema que a lo mejor tenemos que dejar para otro episodio, pero las mamás de hijos diferentes no necesitamos tampoco sacrificar necesariamente en todas las situaciones nuestra realización profesional, desde luego que no. No digo que sea fácil, pero es, por supuesto que es factible y que cada una de nosotras tenemos que realmente preguntarnos cómo quiero estar, cómo me quiero sentir yo conmigo misma y con mi vida para poder dar lo mejor de mí misma a mi hijo. Y si eso incluye trabajar o tener algún tipo de actividad profesional, pues hay que escucharlo y hay que llevarlo ¿no? Llevarlo a la práctica de la manera que mejor te funcione a ti y a tu familia. Y tal vez de una forma distinta, ¿no? Tal vez, bueno, por las Exacto. horas, por donde vives, por la ayuda que tienes, necesitas no tener un trabajo corporativo. Bueno, está el tercer camino, está el ser tu propia jefa, tener un horario flexible, hacer algo en tus propios tiempos y a tu propio ritmo, pero de nuevo no hay blancos ni negros. Puedes ir encontrando tu gris, que tal vez no sea tan evidente al principio, pero eventualmente saldrá. Sí, yo lo que puedo decir desde el punto de vista personal mío es que, desde mi caso personal, es que los días en los que yo trabajo, me siento productiva, yo no trabajo a tiempo completo, no, y podría, porque Adrián va al colegio, o sea, yo podría rascar seguramente suficientes horas al día como para decir trabajo a tiempo completo y sin embargo mi decisión es que no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que, por un lado, los días en los que trabajo y me siento productiva y tengo sesiones con clientas y siento que, bueno, pues que he marcado una diferencia, ¿no? Aunque sea solamente en un ratito en la vida de alguien, pero si yo me siento así, yo me siento mejor conmigo misma y entonces yo sé que por las tardes cuando estoy con Adrián estoy de muchísimo mejor humor, estoy mucho más presente con él, estoy mucho más disfrutando, ¿no? Con mindfulness, con presencia plena, esos ratos que tengo con él. Los días en los que he sido poco productiva o simplemente no me he escuchado bien a mis necesidades o siento que no, pues como que no, que estoy tal vez perdida. Esos días son los días en los que luego después estoy con Adrián y estoy chun chun, chun chun en mi cabeza, estoy pensando cosas de por qué no he hecho esto, por qué no he hecho lo otro, la autocrítica. Y esas son las tardes en las que menos estoy disfrutando de su compañía. Y yo sé que él también tampoco disfruta de la mía. Entonces, como que hay que encontrar el equilibrio justo y también entender que esos equilibrios van a ir cambiando según nuestras épocas de la vida y también según las épocas de nuestros hijos y las demandas diferentes de las diferentes épocas de nuestros hijos. Entonces, sí, sí. Sí, el balance minuto a minuto. Sí, la verdad es que lo del equilibrio es un poco... No hay un equilibrio estático, es como el que está encima de un patinete. Estás continuamente haciendo micromovimientos para mantenerte, ¿no? Sin caerte. Tal cual, así es. Hay un juego que intenté el otro día en un restaurante que es como un cilindro y encima tiene un patín y es eso. Ah, sí, vi el vídeo. Sí, exactamente es eso. Es exactamente eso, sí. Ay, Magui, no sé cuánto me encanta haberte tenido con nosotros en Negocios Entre Pañales. Tienes además muchas sorpresas para quien te quiera buscar, quien quiera estar pues más preparado, quiera recibir tu ayuda. Vamos a dejar aquí abajo sus links. Su página es maguimoreno.com y si ponen diagonal kit, van a recibir un kit de primera ayuda para padres de hijos diferentes, que es una colección de videos, audios y posts sobre las típicas preguntas que nos hacemos en nuestra situación. ¿Por qué a mí? ¿Cómo encuentro ayuda para mi hijo? ¿Lo cuento o no lo cuento? Así que si estás en ese punto, descarga su kit, va a estar el link aquí abajito, y ese es el primer paso para saber un poquito más de Magui. Exacto. Y además, cuando recibes el acceso a tu kit, pues te suscribes a mis abrazos virtuales, que son mis emails semanales que envío cada viernes y que además me encantó llegar con este nombre de abrazo virtual porque es básicamente eso, es un abrazo virtual. No es un newsletter a usanza en el sentido de que sí, también a veces cuento novedades y tal, pero ahí solo dar reflexiones un poco más privadas en mi vida personal como mamá de un niño con autismo
y también otras recomendaciones que no doy en ninguna otra parte. Entonces, la verdad es que me parece que por lo que me cuentan mis suscriptoras, siempre como que nos hacemos sentir muchísimo menos solas, como que somos parte de una comunidad, como que no estamos aisladas, ¿no? Porque ese es uno de los grandes también problemas de las mamás de hijos diferentes, que a menudo se sienten muy solas. Sí, sentimos que somos la única que ha pasado por una situación así. Exacto, y no es así. Maui, gracias. Te mando un abrazo virtual, yo también, muy apretado. Y te Muchísimas gracias a agradezco ti, todas Pa. tus palabras. Muchas gracias a ti, Pa, por la oportunidad de aparecer en Negocios entre Pañales y por este ratito tan agradable de charla. Y de verdad que te agradezco también todo el trabajo que tú realizas. Un abrazo enorme.